El problema empezó desde Adán y Eva, allá en el huerto, toda la humanidad, porque en Adán y Eva estaba la humanidad. Ellos fueron los primeros que Dios creó a Adán y Adán creó a Eva. Entonces en esa pareja estaba la humanidad. Y cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad pecó. Porque todavía no había ninguno de nosotros así hermosos nacidos, ¿verdad? Todavía estamos, como dice la Biblia, en los lomos de Adán y Eva. Entonces ellos pecaron y toda la humanidad cayó con ese pecado. Ellos fueron engañados por Satanás y le desobedecieron a Dios, y dice la Biblia que murieron. Entonces la gente dice, ¿cómo así que estoy muerto? Entonces uno tiene que explicarles que la muerte de la que hablamos nosotros es una muerte espiritual, una separación de Dios. Dios, cuando creó a la humanidad, había una armonía con él. Ellos podían salir a cualquier hora y encontrarse con Dios. Pero resulta que el día que cometieron pecados, si ustedes han leído la historia, ellos tuvieron miedo y se escondieron de Dios, ¿sí? Es más, trataron de ocultar su vergüenza con los vestidos, porque el vestido que Dios nos dio es la piel, ¿verdad? Así como todos los animales no necesitan ropa, nosotros fuimos creados así. Pero por la caída, las personas llegaron a ocultar su vergüenza con los vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente está lejos de Dios. Desde Adán y Eva no hay comunión con Dios. Entonces Dios dijo que iba a dar una solución. Y la solución fue dada a través de Jesucristo. Y por eso cuando uno predica el Evangelio y le habla a la gente acerca de Dios y de que tienen que ser salvos, uno tiene que conocer esta historia para poderles decir, mire, es que aunque usted no quiera, usted está mal delante de Dios. Usted es pecador y está destituido de la gracia de Dios y tenemos que volver allá. Y la mejor parte que uno puede leer para entender esto está en el libro de Romanos, capítulo 3, del 23 al 26. Y allí es donde dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que solamente a través de la gracia y mediante la obra de Jesucristo es que nosotros podemos volver a tener la comunión con Dios. Hay muchas formas de explicar esto, pero no nos queremos extender, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, todos están mal, y el que no tiene a Cristo en su corazón, entonces está ¿qué? Condenado también. Está destituido, pero está condenado. Ahí en Juan 3, 16 al 21, porque a todo el mundo le gusta Juan 3, 16, ¿verdad? Pero si leen un poquito más allá, dice que los que lo recibieron al Señor, entonces están justificados. Pero los que no lo han recibido, dice, ya están condenados. Entonces, la gente está condenada y está separada de Dios. Ahora, la pregunta que sigue es, si yo sé que tengo que ser salvo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo yo llegar a ser salvo? Entonces, los apóstoles Pedro y Pablo dan una respuesta muy buena a esa pregunta. Y hay por lo menos 2 o 3 pasajes que yo escogí para mirarlo, pero no los voy a leer, se los voy a decir, y si hay alguien que esté tomando apuntes puede leerlo en su casa para que entienda un poquito mejor. En el libro de Hechos, capítulo 2, 37 al 38, cuando vino el Espíritu Santo que descendió del cielo, dice que Pedro estuvo predicando desde la terraza, ¿verdad? Y entonces todos los que están escuchando se compungieron de corazón, quiere decir, sintieron tristeza porque entendieron que estaban mal delante de Dios. Y la pregunta que salió de los labios de ellos es, varones hermanos, ¿y qué haremos? Entonces Pedro les dijo, tienen que arrepentirse, tienen que recibir a Cristo y ser bautizados. Entonces es una línea que uno tiene que seguir haciendo cada vez que se predica el Evangelio. Otro pasaje que uno puede usar está en Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 13, y allí explica muy bien acerca de que uno tiene que confesar con la boca que Jesucristo es el Señor y creer en el corazón. Entonces, la fe que una persona usa para proclamar el nombre del Señor es una fe activa, porque mucha gente le va a decir a usted, ah, sí, yo creo en Dios, y entonces usted le dice, bueno, y si cree en Dios, ¿por qué no hace lo que Dios dice? Porque si uno mira la Biblia, los demonios también creen, ¿verdad? La Biblia dice eso.
¿Y qué hacen los demonios porque creen? Tiembla. Dice tiembla. O sea, ellos son temerosos porque saben quién es Dios. Pero la gente, a pesar de que sabe quién es Dios, no tiene temor de Dios. Entonces eso es una fe de conocimiento nomás. Yo sé quién es Dios, yo sé, por decirlo así, a dónde vive y todas las cosas. Pero para usted poder venir a los pies de Cristo, tiene que tener una fe activa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted tiene que tomar la fe y aplicarla a su vida y caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es confesarlo con su boca y creerlo de verdad en el corazón. Ahora, un poquito acerca del bautizo. Yo le estoy diciendo esto lo más resumido que puedo. El bautizo es una proclamación pública de lo que usted hace cuando es salvo. Entonces usted viene y dice, bueno, pastor, yo quiero ser salvo. ¿Qué hago? Entonces usted le dice, bueno, vamos a hacer una oración. Y usted hace una oración, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que yo necesito ser salvo, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y todas esas cosas que usted dice cuando hace la oración de fe. Entonces nosotros decimos, bueno, ya es salvo, ¿verdad? Pero todavía tiene usted que proclamarle al mundo, porque acuérdese que en el mundo es donde está Satanás, el que engañó a Adán y Eva al principio para que se apartaran de Dios. Y usted tiene que proclamar públicamente de que es creyente. Y eso es básicamente el bautizo. Usted viene y delante de todos está haciendo público de que usted murió en el bautismo. Acuérdese, cuando uno muere es sepultado y cuando sale del agua resucita para vivir una vida dedicada al Señor. Amén. Entonces tenemos cosas como esas. Las cosas viejas pasaron, ya usted no puede vivir igual que como cuando no conocía al Señor. Tiene que empezar a caminar de una manera diferente. Ahora, preguntará alguno, ¿y quién se bautiza? ¿Quién puede bautizarse? Se bautizan los que creen en el Señor, los que reciben al Señor, los que toman su decisión verdadera. ¿Será que yo sé cuál hizo su decisión sincera delante de Dios? La verdad, yo como humano no puedo saber eso. Eso lo sabe la persona y Dios. Y es por eso que a veces hay personas que se bautizan y después sienten que no, yo creo que no conozco todavía bien al Señor y como que tienen que volver a recibir al Señor y bautizarse. Mire, por eso es bueno uno explicar bien estas cosas para que las personas entiendan claramente qué es lo que están haciendo. Entonces el que es creyente, que está convencido, sabe quién es el Señor, esa persona se bautiza. Uno no puede bautizar a nadie que no sea cristiano, hermano. Si viene por aquí una persona que pertenezca a alguno de esos movimientos que hay por ahí y me dice, bautíceme, yo no puedo hacer eso. Porque acuérdese que primero tiene que ser expuesto al Evangelio. El Evangelio tiene que hacer la obra de convencimiento en usted para que usted sienta pesar, confiese sus pecados, pida perdón, reciba a Cristo y después de recibir a Cristo, entonces ya sí uno los puede bautizar. Y después del bautizo, entonces ya las personas pueden venir a ser parte de la Santa Cena. Nosotros no permitimos que las personas que no han sido bautizadas participen en la Santa Cena, porque es un paso de obediencia y uno tiene que hacer eso para poder participar en la Santa Cena, lo dice la Biblia por ahí en los libros de Corintios. Ok. Entonces, recapitulando un poquito para ya terminar por ahí, hay un proceso para ser salvo y llegar a poder ser bautizado. Primero entonces la persona se expone al Evangelio y a través de esto ser consciente del pecado de la humanidad y que ese pecado merece castigo de muerte, pero que Jesús pagó ese castigo y que a través de su obra nosotros podemos ser justificados y venir a llegar a ser parte de la familia de Dios. Por eso dice allí la Biblia en el libro de Primera de Pedro 3:18 que Cristo padeció una vez por los pecados de todos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y podemos explicar eso un poquito más, pero yo pienso que es claro de que a través de la obra de Cristo es que nosotros venimos a ser salvos. Después de escuchar el Evangelio, entonces, entender la posición de culpabilidad delante de Dios, y entonces la persona tiene que responder a través del arrepentimiento en la confesión, ¿verdad? Y lo tercero, ya lo dijimos, aceptar a Cristo, y esto es una recopilación
de todo lo que les he dicho. ¿Y por qué nosotros podemos estar seguros de que somos salvos y de que podemos hacer parte de la familia de Dios? Porque la Biblia nos dice que eso es un regalo de la gracia de Dios. Dice allí en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y no es por obras, como muchos piensan, que por yo me porto bien y hago cosas buenas, por obras nadie se salva, solamente por la gracia de nuestro Señor, porque si fuera por obras muchos se podrían gloriar en ello. Entonces en este día, hermanos, tenemos unas nuevas herramientas que podemos usar con aquellas personas. ¿Cuántos tienen amigos inconversos acá? Y familiares inconversos. Ok, lo que acabamos de hablar hoy, hermanos, es una herramienta que cuando usted le diga a esta persona, mira, tú tienes que ser salvo, si él le pregunta, ¿y por qué? Entonces usted ya le explica, porque toda la humanidad cayó delante de Dios y solamente a través de Cristo es que pueden venir a ser parte de la familia del Señor. Y ya en esa forma usted va a poder ganar a otras personas para que más adelante podamos celebrar nuevamente un momento de bautizar a otros hermanos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Yo creo que podemos dejar hasta allí. Bien. Es un poquito de explicación. Si hay alguna pregunta, hermanos, bien pueda el hermano ahí al final les contestan. Si me quieren preguntar, yo también trato de contestarles. No me las sé todas, pero ahí le buscamos, ¿verdad? Entonces ahorita, hermano, ¿qué seguimos ahorita?